Recuerdo que cuando era niño me fascinaba jugar Super Mario World. La gran cantidad de niveles a los que te enfrentabas, sumado a su nivel de dificultad que iba creciendo lenta pero constantemente durante toda la aventura, y a la gran cantidad de plataformas existentes, lo hacía el título ideal para pasar las tardes encerrados con amigos tratando de superarlo. Ahora imagina el pez más chiquito cuando Nintendo lanzó su nueva consola, y pasamos de esto a esto. Super Mario Bros. 64 era un juego de otro nivel. Los escenarios 3D estaban fabulosamente diseñados, los controles del personaje se volvieron el estándar durante muchísimos años posteriores, e incluso me arriesgaría a decir hasta la fecha actual. Los entornos eran bastante detallados, los enemigos y jefes poseían diseños actualizados de sus contrapartes 2D, con movimientos mejorados, y el apartado gráfico te hacía tener un ritmo visual con solo mirarlo. Porque no entendías el cambio tan brutal. Era igual de sorprendente como cuando te encuentras con tu amigo trans luego de la terapia hormonal. No entraba en mi cabecita de niño cómo esto se transformó en esto, y esto en esto. Siendo por eso que a una generación completa de mocosos se nos arraigó la idea de que mejora gráfica era sinónimo de mejor calidad de juego. ¡Qué imbéciles éramos! Aquí Penma enseñando una moraleja que no tiene uso real. Los saltos gráficos entre generaciones de consolas eran muy notorios en los primeros 35 a 40 años de su existencia, pudiendo ser apreciado a simple vista. Aquí puedes ver una comparación de gameplay entre primera y segunda generación, los primeros teniendo escenarios estáticos, mientras que los segundos ya presentaban diversos escenarios interconectados. Ahora fíjate entre la segunda y tercera generación, es un mundo distinto, pasando de polígonos planos a polígonos con relieves. Ya de la tercera a la cuarta se vuelve a apreciar la mejora en la fluidez de movimientos, en las animaciones y partículas. Entre la cuarta y la quinta generación fue cuando se pudo apreciar el cambio más monstruoso, debido a que la tendencia fue pasar de títulos 2D a títulos 3D. De la quinta a la sexta, los gráficos 3D fueron estilizados, transformándose de Michelin a Dr. Simi. Pasando de la sexta a la séptima, el único cambio fue una mayor calidad visual, porque cambios en la jugabilidad casi no hubieron. ¿Para qué hablar de la séptima a la octava y de la octava a la novena, la actual? Cada vez el aspecto gráfico tiene menos diferencia. Tan así que ya todos los juegos publicados en los últimos años siguen siendo lanzados en generaciones anteriores, aun cuando ya han pasado 4 años desde la salida de las consolas de última generación. Ahora ustedes pensarán, ¿por qué este imbécil me repasó la historia por encima de todas las consolas? Y yo le tendré que contestar porque soy imbécil. Eso nadie lo puede negar, solo basta ver mis videos. Aunque también lo hago porque quiero dejar claro en qué momento se nos metió la idea de que a mejores gráficos, mejores juegos. Y creo que fue exactamente desde la primera hasta la séptima generación. Toda mi niñez, adolescencia y parte de mi adultez. Cada vez que saltábamos de una generación a otra, veíamos una mejora no solo en el aspecto gráfico, sino que también una mejora en el aspecto jugable. Obtener hardware cada vez más potente le daba la oportunidad a los desarrolladores de ir probando y agregando distintas mecánicas de juegos, que tuvieron que ir descartando en las consolas que los antecedían por las limitaciones que se presentaban. Por ejemplo, en Super Mario Bros. 1 de Nintendo, tuvieron que reutilizar sprite en diversos escenarios, como los arbustos, que al darlos vueltas y cambiarles de color se convirtieron en nubes. Se reciclaron efectos de sonido, por ejemplo cuando Mario entra a una tubería es el mismo sonido que cuando sufre daños. Se reusaron enemigos solo modificando el color. Los gombas son imágenes estáticas que se voltean de un lado a otro para simular caminar. Así, con varias cosas más. Lo que querían conseguir los desarrolladores es que todo el juego cayera en los 40 kilobytes que tenían los cartuchos de la consola. Para que entiendan, un megabyte contiene 1024 kilobytes. Es decir que un cartucho de Nintendo ni siquiera era una décima parte de un megabyte. Aprendiendo con Penma. La wea ridícula. Por tal motivo, olvídate de agregar varios enemigos, distintas formas de moverse por el escenario, música más instrumental y completa, entre otras cosas más. Las herramientas que poseían los desarrolladores en esos años eran pocas, y tenían que limitarse a ellas por obligación, como cuando las personas feas conquistan con el humor, no tienen otra opción. A medida que aumentaban las capacidades de las consolas, seguían apareciendo títulos cada vez mejores. Veamos la saga de Resident Evil. Los primeros títulos eran muy entretenidos, los controles tipo tanques les daban un toque especial, la posibilidad de encontrarte a enemigos a la vuelta de la esquina te hacía saltar de miedo en ocasiones, la gran diversidad de municiones y la variedad de jefes espectaculares los hicieron algunos de los juegos que más disfruté de adolescente, aún siendo juegos muy limitados.
ya que no podías tener a más de ciertos enemigos por escenario porque si no se presentaban parones de FPS, los movimientos de los personajes eran torpes y más torpes aún con la elección del control tipo tanque, y los fondos de los ambientes estaban todos pre-renderizados para ocupar menos memoria. Estos juegos eran como comerse a la mujer de tu amigo. Puede sentirse genial al principio, pero sabes que algo está mal. Con la llegada de Resident Evil 4, la franquicia pegó un salto mayor en calidad. Multitud de ideas que no se pudieron plasmar en entregas anteriores, se pudieron plasmar en esta entrega. Como la cámara al hombro, mayor diversidad y cantidad de enemigos por escenarios, entornos completos en 3D, mayor variedad de armamentos, sistemas de comercio, un gameplay más dinámico y un gran etcétera. Lo que quiero dejar claro aquí es que los gráficos no eran lo que hacía que los juegos fueran mejores. En el caso de Resident Evil 4, los gráficos solo eran una respuesta a los avances tecnológicos que sufrían las consolas. Se podría decir que era un complemento a la mejora de jugabilidad, nunca fue lo más importante. Como cuando me he visto formal, es la misma mierda pero con otro olor. Entonces cuando los saltos generacionales de consolas, las diferencias gráficas se volvieron menos notorias, nos pudimos percatar por fin que no importaba si los gráficos eran los más bellos que habías visto. Lo único que realmente importa es la jugabilidad que los títulos presentan. Una buena jugabilidad hace que entregas visualmente feas y simples destaquen, aún por sobre juegos AAA. Balatro, Vampire Survivor, Undertale, Super Meat Boy, Hot Miami son ejemplos de este tipo de juegos. Juegos que si solo nos guiáramos por el aspecto visual, no calentarían ni al amigo que no perdona. En cambio, si en estos juegos nos centramos en las mecánicas que presentan, cualquiera de estos títulos pueden convertirse sin lugar a dudas en una de tus entregas favoritas de todos los tiempos. Moraleja, la más fea es la que más esfuerzo le coloca, o algo por el estilo. Algo que ha ayudado a cimentar aún más el concepto que los gráficos no importan en la actualidad son los motores gráficos masivos, programas como Unity, Godot o Unreal Engine 5, los cuales facilitan demasiado a los desarrolladores poder entregar títulos hermosos visualmente hablando, aunque internamente vacíos. Solo basta ver a Chocolate Factory Prologue por ejemplo para entenderlo. Una amalgama de assets comprados desde la tienda de Unreal Engine 5 que fueron unidos a la fuerza con tal de que se vea bonito. Si alguna vez le das la oportunidad a este juego, te darás cuenta que sus mecánicas no combinan bien. Su gameplay es repetitivo y la gran variedad de cosas que te prometen no se cumplen. Por si no lo saben, los assets son diseños de ambientes, escenarios y personajes que puedes adquirir en las tiendas de los motores de desarrollo, por una módica suma, con la idea de utilizarlos en tu juego libremente. Aprende con Penman. No me quiero despedir de este video dejando el concepto extremo que todos los juegos que se vean bonitos actualmente son malos. Seguimos teniendo entregas AAA preciosas, como el mismo Red Dead Redemption 2, y su ambientación del viejo oeste fabulosamente lograda, con testículos de caballos que se encogen y con más de 50 horas de contenidos que valen totalmente la pena. Juegos AA con años de trabajo que le han sabido sacar provecho a los motores de desarrollo genéricos, para entregar juegos hermosos y entretenidos, como por ejemplo Sons of the Forest, y sobre todo juegos indies que se han destacado por su apartado artístico, aunque aún más por sus mecánicas innovadoras. Hollow Knight, Celeste, Cuphead, Hades, Inside, Night of the Wood o Hellblade: Senua's Sacrifice son prueba de ellos. En estos años lo único que tienes que tener claro es que tienes que probarlo para saber si te gusta. No te dejes guiar solo por la vista. Este consejo sirve igual en las relaciones amorosas. ¡Aprende con Penman! Aquí te dejo un video de por qué los juegos como servicios nacen